Dice el verso 7 en el nombre del Señor Jesús. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. En la palabra que le damos lectura oímos lo que los hijos de Corea hablaban en cuanto a los que eran personas adineradas. Las personas que poseen bienes de esta vida muchas veces confían en los bienes, confían en la muchedumbre de sus riquezas, bien sea en el tiempo de las enfermedades, los problemas. Siempre el adinerado dirá, bueno, el médico, el sanatorio, el abogado. Tal vez problemas terrenales, hablan de ingenieros, si se hablan de construcción, buscan arquitectos, en fin. Pero el dinero hace que aquel piense en todo ello. Pero el verso 7 de este salmo se lee que pudiera ser que se jacten de estar con abundancia de riqueza, pero el verso dice que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque el verso 8 dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Quiero hablarle algo acerca de esta redención. Nos hace entender que realmente alguien que vive en la esclavitud, si pensamos en la esclavitud en el tiempo antiguo, cuando alguien se vendía, se daba por cierto crédito, porque escaseaba, llegaba pobreza a la vida. Bueno, hacían los números dependiendo los años para el tiempo del jubileo, así era lo que podía recibir. Pero hay quienes rescataban a un pariente, podían rescatar. En el tiempo de la deportación, Nehemías como Edra dice que ellos rescataron a sus hermanos para llevarlos a Jerusalén. Estaban vendidos, eran esclavos. Sin duda decían, bueno, ¿por cuánto se vendió? ¿Por cuánto lo compraste? Decían el precio, pagaban y se iban para Jerusalén. Pero ahora nosotros, cuando pensamos en la redención nuestra, nosotros todos estábamos vendidos, pero a quien estábamos vendidos nadie podía rescatar porque no había dinero. No era dinero lo que se demandaba por ese rescate para la liberación de aquel hombre o de aquella mujer. Yo miraba el verso acá, dice que la redención, el rescate de la vida era de gran precio y no se lograba jamás, no se logra jamás. Le voy a mostrar primero, por ejemplo, Romanos capítulo 7, oigamos lo que dice Romanos 7, su capítulo es 7 de Romanos, el verso 14, hay una frase acá, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, una frase.
vendido al pecado. El pecado se enseñoreó de la vida nuestra de manera que nos convertimos en esclavos del pecado. Por ejemplo, en Juan 8:36 dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque dice la palabra que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Nosotros nos convertimos en esclavos no por sí, sino porque nuestros padres pecaron contra Dios, quebrantaron el mandamiento de Dios y nos dejaron bajo esa esclavitud. Yo he estado pensando en ella, que en el fracaso de Adán, por ejemplo, el hombre no solamente hace a Satanás un Dios, porque se convierte, lo hace en su amo, en su Señor. El hombre pierde la imagen de Dios y se queda y es destituido del huerto del Edén y se convierte en un siervo de Satanás, esclavo del pecado. De manera que cuando pensamos en ella, desde entonces mirar cómo el pecado se enseñoreó y de esa manera el pecado empezó a verse en la humanidad. La palabra, por ejemplo, en el Génesis 5 dice que Adán engendró un hijo, pero a su semejanza. Ya no se describe como a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, de un pecador. Pensar en esa forma, si Dios hubiera permitido que el hombre llegara así con pecado al árbol de la vida, pensar, meditar en ello, el hombre fuera realmente un hombre desfigurado, porque ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre pecó? Bueno, la Biblia nos demuestra que muchas cosas el pecado vino a deformar hasta la creación de Dios, y al mismo hombre lo deforma, porque cuando uno piensa en una deformación, bueno, hoy en día hay altos, bajos, blancos, amarillos, pero Dios hizo un solo hombre, una sola mujer, a su imagen y semejanza, pero el pecado deforma porque se enseñorea del hombre. Ahora, yo me quedaba viendo el verso y el verso dice: mas yo estoy vendido al pecado, vendido al pecado. Los esclavos que eran comprados por un amo, aunque no quisieran trabajar, no quisieran hacer aquello, pero eran esclavos y los obligaban a trabajar, trabajos forzados. Y eso era usted, eso era yo. Aunque no queríamos vivir aquella vida, aquella práctica de pecado, pero había alguien que nos inducía, impulsaba a hacerlo, porque éramos esclavos de él. Pero ahora estaba viendo esta frase en Isaías, se lo voy a leer, Isaías 52. Hay una palabra en Isaías 52. El verso es 3, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. No hubo un precio. Cuando dice de balde fuisteis vendidos, no hubo un precio realmente, sino una transgresión que nos dejó a vivir en la esclavitud. Ahora viene el verso, dice: por tanto, sin dinero seréis rescatados. Sin dinero seréis rescatados. ¿Cómo iba a haber? ¿Cuál era la paga? ¿Cuál era la paga que se iba a dar? Bueno, si no hubo
si no hubo una paga en recibir, sino que ahora se piensa en ello, y el Señor le habla acá, cuando Dios habla de la liberación de Israel del cautiverio, se asemeja a la esclavitud nuestra, del pecado del cual Dios estaba librando. Era el pecado original, del pecado de Adán. Oiga, hermano, sin dinero seréis rescatados. Miren lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Tito 2, el verso es 14. La carta escrita a Tito en el capítulo 2, el verso es 14. Está hablando, lea el 3, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando está hablando, dice, está hablando de Cristo, de Jesucristo nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién fue el rescate de nosotros? A veces me quedo pensando, por ejemplo, cuando colocan ahí a Barrabás y al Señor, porque Pilato pregunta y dice, bueno, ¿a quién de los dos voy a soltar? ¿A Jesús o a Barrabás? Hombre que realmente sus hechos lo llevaban a morir en una cruz, condenado por ellos. Sus hechos ameritaban así. Pero ahí estaba el Señor, que es el limpio de mano, puro de corazón, el que no elevó su alma a cosa vana, pero ahora lo paraban a la par de aquel malhechor, y la multitud clama y dice, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pero ahora miramos que aquel sale libre, pero hay alguien por quien él sale libre, salvado. ¿Por qué se salva de morir si era aquel digno de morir públicamente? Porque sus hechos, como aquel lo declaró en la cruz, nuestros hechos así lo ameritan. Nosotros, por el pecado de nuestros padres, realmente lo que merecíamos era el juicio, el castigo eterno, el tormento, la ira, la tribulación, bueno, padecer y vivir todo ello. Pero hubo alguien que realmente quiso morir. ¿Para qué? Para que usted y yo, tan solo reconocerlo como el Salvador, viniéramos a ser libres del pecado, libertados del pecado. Cuando miro esta palabra, cuando dice quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, nos redime, nos compra, nos liberta, pero Él es el que se dio, Él es el precio, porque Él quería un pueblo propio, un pueblo celoso, un pueblo de buenas obras. Ahora, ¿sabe qué me hace pensar en ello? Desde el día en que nosotros creímos en el Señor, bueno, se nos leía el texto, se nos hace ver de que ahora venimos a ser libertados del pecado, pero el precio no se lo da el Señor, va al maligno, al pecado, sino que realmente, como el verso lo declara, que se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios. Por ejemplo, Efesios 5, 2, del 1 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio, la ofrenda de su cuerpo, de su vida, va a Dios.
¿Sabe? Desde el día entonces llega uno a entender, voy a darle lectura a un verso que se hacía mención porque mire lo que dice, por ejemplo, la primera de Corintios 6, texto mencionado, pero que nos interesa mostrarlo, capítulo 6, verso 20 de la primera de Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora dice, porque habéis sido comprados por precio. Pero sabe que Él viene y compra y dedica aquello para Dios. Compra y dedica para Dios. Ahora viene a ser el hombre propiedad de Dios. Yo he oído la historia de aquel hombre que realmente hizo su barquita. Dice que desde niño hizo una barquita. La historia la he leído de un médico que cuando era niño él hizo su barquita, pero de pronto va a las aguas porque él quería navegar a su barquita. Pero la corriente se lo arrebata, se lo lleva y desaparece. El hombre crece, se vuelve un gran hombre de medicina, médico, pero que en ocasión pasa donde venden cosas antiguas y se queda viendo que aquel barquito que había hecho, ahí estaba, le pertenecía, y el hombre va y cuenta que el barco es de él. Pero el hombre que atendía le dice, pues pueda que usted lo haya hecho, sea suyo, tenga su insignia, pero ahora está en una vitrina y si usted lo quiere tiene que pagar lo que vale. El hombre quiso recuperar aquello, compra su barquita, se la lleva, pero cuando la tiene en sus manos el hombre dice, yo te hice, te perdí, te encontré y te compré, 2 veces eres mío. Cuando pensamos en la palabra del Señor que vemos acá, por precio fuisteis comprados, usted es obra de la creación de Dios. Dios nos hizo. El salmista dijo en una ocasión, reconocer que Él es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo. Pero de pronto realmente el pecado arrebata aquello, se lo lleva y se extravía, pero de pronto es hallado aquel. Pero llega a tener un precio y usted vale el precio. Cuando uno piensa en el precio que tenemos usted y yo, realmente ese precio es grande. Un día Malaquías llegó a decir, cuando Dios le hablaba a Israel, porque empezó a verse en ellos como, por ejemplo, la discriminación, el menosprecio, la distinción, que se miraba en pareja, que se miraba entre hermanos, pero viene el profeta y le dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Bien, el precio suyo es Cristo, que es Cristo, su vida entregándola por usted. El valor que tenemos es el gran sacrificio del Señor Jesús. Ahora, cuando miro acá, bueno, por precio, tengo un precio. Alguien contaba una historia, ¿verdad? Y la historia que contaba era de aquel hermano que él reconocía que había sido tan malo y que derrochó su vida en este mundo, en el vicio, en la maldad, pero ahora ya en el Señor el hombre dice que se quitaba la camisa y trabajaba en pleno sol. Y alguien le preguntó por qué hace eso. Y él dice, estoy castigando el cuerpo, porque este cuerpo fue malo, y empieza a relatar lo que era. Pero ahora dice el verso acá, que el cuerpo, como dice acá, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no tengo yo el derecho de
disponer qué hacer, ¿verdad? Con el cuerpo. A veces se habla mucho, por ejemplo, de las mujeres cuando han tratado de un aborto, por ejemplo. Dicen las mujeres que disponen de su cuerpo, pueden disponer de su cuerpo, pero el feto dentro de ellos ya es otro cuerpo. Y al nacer aquel será el que disponga qué hacer, ¿verdad? Pero mientras tanto nosotros no podemos disponer de ese feto y decir, bueno, que se aborte o que, a ver qué se hace. No, uno estaría realmente pensando que ahora como hijo de Dios es Dios cuando colocamos nuestra vida y la ponemos a la disposición de Dios. Antes tal vez se piensa que fue útil aquel en las fiestas y qué se hacía, cuán importante era usted allá, pero a veces en la obra del Señor muchas veces pasivo, como que no queremos involucrarnos, participar y estar en aquello, cuando la vida pasada era más activa en ese mundo cruel, que no nos trajo ganancias sino males. Pero cuando logro entender que ahora mi vida le pertenece a Él, bueno, realmente si Él necesita de mí, uno logra entender que estoy al servicio para el servicio del Señor. Le voy a leer algo acá. He pensado en ello, por ejemplo, Isaías, el libro de Isaías 43, hay una palabra que quiero mostrarle en este texto de Isaías 43, el verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabe? Cuando pienso en este verso, me hace pensar de que soy propiedad de Dios. Ahora, cuando pienso que soy propiedad de Dios, hay una frase que se lee mucho en los cantares de la Tsunamita, cuando habla del amado, pero dice, Él es mío y yo soy de Él. Pero se habla de un dueño propio, un matrimonio, ¿verdad? En un matrimonio se dice mi esposo o mi esposa, se pone aquello mí, me pertenece, es algo mutuo, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa, pero cuando se dice mí ya se asume una responsabilidad del hombre como de la mujer en cuidar, velar por la vida de aquel o de aquella. Cuando dice el verso acá, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, yo entiendo que tengo el amparo, la protección, el respaldo pleno del Señor. Comprado, pertenezco a Él, mío eres tú. Hay penas, hermanos, y necesidades que llegan a la vida, pero muchas veces llegamos a olvidar que tenemos un amo, un Señor, a quien acudir y de quien buscar, quien pueda solventar las penas que hemos mostrado. Y a veces dejamos al Señor, al amo, al dueño. Hay una frase que muchas veces lo usamos, no sé si lo ha logrado entender, pero si en alguna ocasión dice usted, Señor Jesús, cuando uno dice Señor está diciendo amo, mi dueño, ¿verdad? No soy yo el que mando, dice uno Señor, mi amo, mi dueño. Pero ahora le hace ver Dios a Israel porque Israel llegó a ser reprendido y no aprendía de Dios, llegó a alejarse de Dios. Le dice Dios a Israel, mío eres tú. Pero si usted mira el verso, la responsabilidad de Él, ¿cuánto tiempo nos falta de vivir en esa tierra, de que la iglesia esté sobre ella? La responsabilidad asignada a cada uno. Oiga el verso 2, como eres mío hay un respaldo. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo,
Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Uno mira esta frase, hermano, mío eres, pero si él asume esa responsabilidad, te compré, no solamente te he comprado para dejarte abandonado, no. Vas a pasar, como dice acá, las aguas. El verso dice cuando pases, no dice tal vez, quizás pasarás las aguas. No, el verso dice cuando pases por las aguas, el compromiso de él, yo estaré contigo, la promesa de él. Y si fueran los ríos no te anegarán, si fuera el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Pero sin embargo, pensar en el verso, han habido algunos que se han ido, ¿verdad? Se han ido, se han alejado del Señor totalmente. Algunos solo se convirtieron, se les fue 1 año, 2, 3, 4, 5 años y no se han bautizado. Algunos se convirtieron, se bautizaron, pero ¿cuál fue la razón? Tal vez las aguas, los ríos, el fuego hizo que se alejara, se ausentara de aquel que lo ama, que aquel que realmente dice tú eres mío, no vas a hacer lo que tú quieras, lo que te venga en gana, porque eres mío. Personas ajenas no pueden hacer con las cosas que usted llama suya lo que quieran hacer ellos. A veces presta uno, ¿verdad?, un vehículo, pero da pena, ¿verdad?, llevar un vehículo prestado. Y dice, no es prestado, no es mío, es de fulano. ¿Y cómo hay que devolverle? Se trata de cuidar lo más que se puede. Pero porque hay que devolverlo, no es mío, hay que devolverlo. Pero ahora a aquel se ha ido, se ha alejado. Le voy a leer una frase que miraba acá en Isaías también, el capítulo 44. Mire lo que dice el verso 22. Yo deshice como a nubes tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo fui el que te rescaté. Yo fui el que te liberé de esa vida. ¿Por qué volver a la esclavitud del pecado? ¿Por qué querer estar bajo el yugo de la esclavitud del cual un día Cristo nos libertó? Por eso en Gálatas 5 el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque el hombre muchas veces ha sido librado de la esclavitud de algo, rescatado tal vez de alguna secta, de algún vicio, de alguna práctica del cual haya sido libertado. Usted es testigo de su vida, pero Dios quiere que, como el salmista dijo, que el hombre ande en libertad. Dijo él: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Pero no quiere andar en libertad, ¿verdad?, sino que quiere vivir en la esclavitud del pecado. Se mete bajo aquel yugo del cual Cristo ya lo ha libertado al hombre. ¿Desde cuándo se convirtió al Señor, hermano? No, dice, pero ¿por qué no ha dado ese paso de obediencia y se bautiza? ¿Por qué? Porque muchas veces no se quiere salir de la esclavitud del cual Cristo lo quiere libertar en su totalidad. ¿Desde cuándo se convirtió? Pero no quiere dar ese paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente como que le gusta que el pecado lo martirice, lo torture. Cortado de la comunión, pero no quiere buscar la vida y restaurar. ¿Por qué? Pero él viene y dice: bueno, yo fui el que deshice como nube tus rebeliones. ¿Cuánta rebelión nos perdonó el Señor? Y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo he sido el que te he rescatado, el que te he librado. Cuando alguien reconoce que le ha fallado al Señor,
Le voy a mostrar algo. El libro de Job. Hay una frase en el libro de Job 33, el capítulo. Mire esta palabra en Job 33, su verso. Dice el verso 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí que todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. A veces no entiende, ¿verdad, hermano? Hay quienes yo he oído de boca de hermanos que han sufrido la enfermedad, ¿verdad?, de ese COVID-19, pero luego dice, ay, Dios me libró, tengo nueva vida, y dice, sirven al Señor, están activos, fervientes, porque saben que ha sido una enfermedad maligna, mortal, pero los ha librado el Señor. Pero hay quienes que ni aún así se aprende del tema, fíjense, hermano. Pero viene él y dice en la palabra que si alguien realmente se ha convertido, se ha cortado, o realmente alguien que esté en comunión, pero que como que no quiere servir en bien a su Señor, ¿cuándo viene él? No sabemos. La muerte puede venir, pero si alguien sabe, entiende, dice, Señor, realmente yo he pecado, desobedeciéndote, quebrantando tu palabra, me llamo rebelde y no me ha aprovechado para nada. Tal vez está el hombre sentenciado y definido, no aprende. Bueno, se va a tener que ir, pero dice que puede ser redimido el hombre, fíjate, hermano. Se arrepintió, hay humillación y dice, Señor, mi vida la coloco delante de ti, me rindo, te sirvo. Dice que hasta hay redención según la palabra del Señor. Entonces, Cristo viene, no sabemos cuándo, pero el anhelo de Él, si Él nos ha redimido de algo, pensar en qué, de qué nos ha redimido, vivamos agradecidos, sirvamos, honrémosle, porque no sabemos cuándo viene Él por la vida o la muerte, pero al menos nos halle sirviéndole como Él anhela que le sirvemos. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, las que Él nos ha hecho ver, que la bendiga en cada corazón.